La pérdida es inevitable, tarde o temprano en la vida, perdemos de muchas maneras, pero también somos capaces, los seres humanos, de enfrentar esa adversidad. Los pacientes muchas veces sufren más por lo que creen que es el cáncer y por lo que la gente les dice que por la propia enfermedad. Y yo me daba cuenta como los pacientes, cuando entendían que sí era un reto importante, pero que podían seguir teniendo una vida, veían y vivían el proceso de manera diferente. No es cierto que todos los caminos conduzcan a Roma. Los lugares donde podemos ir son casi infinitos. ¿Ya decidiste dónde quieres ir hoy? Piénsatelo bien para no equivocarte. Toma en cuenta que el tablero de ajedrez ha cambiado. Hoy el rey se ha enterado que va desnudo. Y cuando el poderoso lo olvida, la verdad se encarga de desnudarlo. Hay que tener talento para pensar fuera de la caja, para combatir los prejuicios, los ajenos, pero sobre todo los propios. Cada quien posee una pieza única del rompecabezas. Por eso intentamos dialogar, para armarlo juntos. La palabra nos libera y la conversación nos empareja. Aquí no hay lugar común. Esta noche no hay lugar común, tengo ahí una tardita y me da muchísimo gusto que nos acompañe. Y es psicóloga especializada en un tema que es muy común a los seres humanos, que sin embargo sigue siendo extraordinario, el duelo. Gina, bienvenida, me da muchísimo gusto tenerte aquí. El gusto es mío, Rafael. Ricardo, te agradezco muchísimo estar aquí contigo. Un privilegio, pues la verdad es que duelos todos tenemos y de tipos muy variados. Y alguien que se especializa en acompañar el duelo está acompañando quizá en uno de los asuntos más complicados que vivimos los seres humanos. Hoy se habla de los especialistas en duelo como tanatólogos. Y veo incluso en tu biografía, si me acerco a Wikipedia, dice tanatóloga. ¿Te sientes cómoda con esa palabra? Fíjate que no, y voy a explicar por qué. En México, la tanatología nació en los años 80, finales de los 80, como una disciplina por sí misma, fuera del contexto de las ciencias médicas y sociales. Y esto, pues, ha hecho que no crezcamos de manera correcta, que no nos actualicemos, que no se integren los conocimientos, que las ciencias como psicología, psiquiatría y, muy importante, las ciencias sociales, antropología y sociología muy particularmente, aportan al estudio del duelo. Entonces, en el mundo, cuando alguien se dedica al duelo o a cualquier tema relacionado con el final de la vida, cuidados paliativos, enfermedades crónicas degenerativas, pues nos decimos tanatólogos, pero ¿es un tanatólogo psiquiatra o es un tanatólogo psicólogo? ¿Me explico? Vamos a poner al duelo en el centro, vamos a hablar de especialistas, estudiosas del duelo y por lo tanto capaces de acompañar el duelo, ¿no? De reducir sufrimiento en el duelo. ¿Cuándo el duelo se te volvió un tema? ¿O por qué se te volvió el duelo un tema? Pues no es casual. Mi madre murió en 1990 después de haber estado un par de años enferma de cáncer, pero ella me enseñó también cómo morir de manera digna y a su manera. Entonces, ella fue la que, junto con el médico y conociendo la información y cómo avanzaba la enfermedad, eventualmente decidió dejar los tratamientos y morir en su casa. Repartió sus cosas antes de morir a sus mejores amigas, les regaló, las llamó, se despidió, les regaló a cada uno algo que significaba algo importante de su relación y se despidió de nosotros, de la familia, de mi papá, de mi hermano. Entonces te podría decir que en medio de una enorme tristeza hubo mucha paz. Y al principio, cuando a ella la diagnosticaron, tratábamos de ocultarle la información, de tomar las decisiones por ella. Y desafortunadamente yo no tenía los conocimientos que hoy tengo. Afortunadamente nos dimos cuenta poco tiempo después de que estábamos equivocados y empezamos a compartir todo y a tener estas ricas conversaciones muy profundas desde muy al principio de la enfermedad. Y
y mi madre pues nos perdonó por haberle ocultado inicialmente información. Al final le permitieron ser un adulto que tomaba decisiones. Exactamente. Ahora, de una experiencia personal, decides especializarte y te vas de México en ese momento y te vas a Canadá y te encuentras con que hay una discusión vasta alrededor del asunto del duelo. ¿Qué añades a tu entendimiento personal, vivencial del duelo cuando empiezas a estos estudios fuera del país? Me doy cuenta que la pérdida es inevitable, que tarde o temprano en la vida perdemos de muchas maneras, pero que también somos capaces, los seres humanos, de enfrentar esa adversidad, cada uno con su propia personalidad. Y algo muy importante, que no tenemos que olvidar a los que se fueron. Había todavía esta idea de pasa página, ya no hables de eso, te hace daño, cuando en realidad el vínculo no se rompe con la muerte. Y yo lo pongo de esta manera, es como si cada día escribimos una página de nuestra biografía y ese personaje tan importante que estuvo en los primeros capítulos ya no está en los siguientes, pero no por eso deja de ser parte de esa novela, ¿no? Y así quiero verlo, así es como creo que los seres humanos, y reconocido por muchos investigadores hoy en día, los seres humanos recordamos vínculos. Incluso Freud, que hablaba inicialmente de que había que desapegarse de la persona amada que había muerto para involucrarse con la vida de nuevo, sufrió la muerte de su hija favorita y en alguna ocasión que una paciente le preguntó, le dijo, siento mucho lo de tu hija, él le enseñó un medallón que llevaba en la cintura, en la bolsa del pantalón, y le dijo, aquí la traigo. Déjame, sin pecado de frivolidad, hablar de los otros duelos, porque antes hablamos de duelo y muerte de las personas, pero a veces un divorcio es un duelo. Otras veces perder un país, tener que dejarlo, tiene duelo. Perder una casa, ¿no? En efecto, no solamente el duelo de la muerte del otro, sino de uno mismo. De pronto una situación de incapacidad física o de discapacidad implica duelo. ¿Tú sabes acompañar en esos otros duelos? ¿Son comparables o estoy siendo superficial? Sí, son comparables, no hay que minimizarlo, tienes toda la razón. Yo te diría que el dolor está relacionado con lo que significa para ti lo que estás perdiendo. Entonces, cuando el duelo es algo que te duele. Profundamente. Y que es un proceso adaptativo y que no puedes huir. Puedes fingir que huyes de él, pero la verdad es que tienes que enfrentarlo, aceptarlo, diría yo, para poder entonces reconstruir. Yo digo que nos reconstruimos muchas veces en la vida. Lo que yo intento, y creo que funcionó muy bien los 30 años que di atención clínica, es que ayudarlos a identificar qué herramientas tienen, qué talentos. Todos tenemos. A veces no los hemos usado, otras veces los tenemos empolvados, ¿no? Pero ahí está la esperanza, el optimismo, la inteligencia, la generosidad, la amistad, el amor, la tolerancia, la flexibilidad, la resiliencia. Y por otro lado, cómo están gestionando las emociones, porque hay este discurso de que hay emociones buenas y malas. Yo creo que todas son. Frustración. Pero no pueden ser malas porque nacimos con ellas. Y entonces, sirven, tienen una función. Entonces los ayudo a identificar cómo les puede ayudar y cómo pueden aprender a manejarlas de mejor manera. Y finalmente, cada uno debe involucrarse a su ritmo y con su personalidad en reconstruir lo que haya que reconstruir, porque el mundo no es igual. Después de cada pérdida, y sobre todo una pérdida que se considera en lo personal como algo fuerte, cambia el mundo. Ina, déjame ahora regresar al padecimiento que te llevó a esta discusión, el cáncer, ¿no? Que le has dedicado tiempo. Y déjame hablar de los dos personajes, siempre son muchos más, pero alrededor del cáncer, ¿no? Es decir, el paciente, la paciente, que merece un tratamiento digno, como decías en el caso de tu madre, frente al duelo de saber que uno se va a ir y que quisiera despedirse y que quisiera tener una vida digna. Por otro lado, quienes se quedan, que también pues están viviendo una parte de sí mismas o de sí mismos. A ver, cuéntame un poco como el cáncer en estos dos personajes y cómo los atenderías o cómo los atiendes a uno y al otro. Mira, para mí
fue descubrir que los pacientes muchas veces sufren más por lo que creen que es el cáncer y por lo que la gente les dice que es, que por la propia enfermedad. Y eso era sorprendente. Y es que está rodeada de tantos mitos, le hemos creado todo un halo de terror que, por supuesto, un paciente que es diagnosticado o sospecha que tiene cáncer, piensa en dolor, sufrimiento, muerte, el mundo se le acaba, se le viene encima. Entonces... Me arribo sin escalas al infierno. Exacto. Mucho de mi trabajo ha sido tratar de desmitificar la enfermedad. Y yo me daba cuenta como los pacientes, cuando entendían que sí era un reto importante, que ponían pausa sus vidas, pero que podían seguir teniendo una vida, en muchos casos, veían y vivían el proceso de manera diferente. Cuando desafortunadamente la enfermedad que les diagnosticaban era una enfermedad incurable, porque hay que decir que son en realidad como 200 tipos de enfermedades que se llaman cáncer, pero tienen distintos apellidos y por tanto trayectorias, pronósticos y tratamientos. Entonces, para los que siguen siendo incurables, pues a ellos hay que ayudarlos entonces a que vivan a su manera, que vayan tomando sus propias decisiones, que poco a poco vayan aceptando la realidad, pero de nuevo, sin dejar de vivir, que me parece importantísimo. Fontamara te acaba de publicar lo que sería como una segunda versión de un texto que había escrito antes, Emociones y Cáncer, mitos y realidades. Salió ahora en junio. ¿Para quién es este libro, Ina? Principalmente para los pacientes y familiares, pero yo te diría que para todo el mundo, porque de cada 5 personas, 2 habremos de desarrollar algún tipo de cáncer y lo mejor será estar preparados para afrontarlo. Hay que decir que hay muchos avances y que hoy día hay millones de sobrevivientes de cáncer alrededor del mundo. Tengo un problema también con esa palabra porque no hablamos de sobrevivientes de diabetes o de hipertensión y solamente de cáncer. Pero bueno, lo cierto es que incluso en el libro, en la primera versión entrevisté a unos pacientes y esta segunda ocasión los volví a entrevistar, 12 años después. A ver cómo habían vivido, no sobrevivido, vivido la experiencia. Es muy inspirador porque todos ellos te hablan de tener una vida buena, con calidad. Alguno enfrentó una recaída, otro enfrentó un segundo cáncer. Todos ellos están bien. Es un corte con 12 años de distancia. Así es. Bien. Cierro donde comenzamos. Tendemos a infantilizar a la persona que tiene un padecimiento. Tendemos a ocultar la información, tendemos a asumir que, pues dada su condición, no puede pensar, no está en sus cabales, que no tiene que hacerse cargo de ellas, de ellos. Y hay una suerte de abuso de autoridad por parte de familia, médicos, en fin. Cuando pues, la persona, ese es el momento en que el homenaje sería darle mayor autonomía y dignidad. ¿Cómo lidiar con esta actitud maternal, paternal del familiar y que es injusta para la paciente? Desde el primer momento en que se conoce el diagnóstico, yo creo que lo mejor es decirle al paciente, nosotros te acompañamos desde tus necesidades, tú dinos qué necesitas y cerrar filas alrededor de él. Y yo creo que el médico en la primera consulta debe hablar claramente de cómo quiere recibir las noticias, cómo quiere participar en su tratamiento, en esto que hoy se llama autonomía relacional, porque ciertamente necesitamos del expertise del médico, pero el paciente es el experto en él mismo. En sí mismo. ¿No? Solamente él o ella saben qué quieren, qué necesitan, qué les apasiona, qué los despierta cada mañana. Si uno va acompañando a los niños a despegar, también hay que saber acompañar a los adultos cuando están en circunstancias de vulnerabilidad, pero eso no quiere decir anularlos, desaparecerlos. No, absolutamente no. Muchas gracias. Gina Tarditi, es un privilegio tenerte aquí y gracias por las enseñanzas que nos entregas esta tarde de sábado. Muchísimas gracias. Cerramos nuestra conversación, nos encontramos próximo sábado, 10 de la noche. No hay lugar común.